Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar, creador de este podcast y del sitio web josebasalar.com, lugar donde te brindo el conocimiento puntual y práctico en temas centrales sobre contabilidad, tesorería y gestión empresarial. El día de hoy nuestro tema será cuentas por pagar comerciales y otras por pagar. Las cuentas por pagar están incorporadas dentro de las cuentas del pasivo del estado de situación financiera. Estas representan aquellas obligaciones que la empresa ha asumido con sus proveedores, trabajadores, entidad fiscal y entidades financieras, cuyo vencimiento puede ser en el corto o largo plazo. En general, las deudas que contrae la empresa constituyen un financiamiento con terceros o de fuente propia, entiéndase los accionistas, con la finalidad de atender sus necesidades operativas y de inversión que le permitan un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Los puntos por tocar respecto a las cuentas por pagar son concepto de la partida, punto 1, 2, distinción de las cuentas por pagar, 3, dinámica contable y 4, participación en los indicadores financieros. Bien, empecemos con el primer punto, concepto de la partida. Las cuentas por pagar son obligaciones que la empresa contrae con la compra de bienes y servicios, por el compromiso de pago a sus trabajadores, deudas por tributos de cuenta propia o de terceros como agente retenedor y financiamiento con entidades bancarias. De igual manera, incluye aquellas provisiones realizadas con la finalidad de afrontar compromisos por litigios, responsabilidad con terceros y garantía, entre otras. Punto 2. Distinción de las cuentas por pagar. Al igual que en las cuentas por cobrar, entre las cuentas por pagar se reconoce la siguiente clasificación. Cuentas por pagar comerciales. Son aquellas obligaciones contraídas con proveedores que atienden el requerimiento de bienes o servicios objetos del giro del negocio. Ejemplo, si vendo productos tecnológicos, el proveedor de estos artículos, o si lo fabricara, los proveedores de los insumos para elaborar dichos productos, constituirán las cuentas por pagar comerciales por las compras a crédito efectuadas. Otras cuentas por pagar, aquí se incluyen a todos los demás acreedores como son las deudas tributarias, pagos pendientes a trabajadores por diversos conceptos, deudas con accionistas por dividendos o préstamos que hubieran realizado, pasivos con terceros por distintas operaciones. Hay un punto que resaltar también, que entre las cuentas por pagar comerciales y otras por pagar, a su vez pueden desagregarse en deudas relacionadas y no relacionadas. Es decir, si los compromisos son con aquellos con los que se tiene vínculo o no. Ejemplo, si con uno o más de mis proveedores hay vinculación patrimonial o económica por compartir accionistas o tener acuerdos comerciales entre empresas del mismo grupo, estas serán cuentas por pagar relacionadas. Y si no hubiera ninguna relación, entonces serán cuentas por pagar no relacionadas. Otra partida dentro de las cuentas por pagar están las obligaciones financieras. Aquí se distinguen específicamente las deudas contraídas con las entidades financieras por préstamos de corto o largo plazo. Estas cuentas descritas están incorporadas dentro del pasivo corriente y no corriente dependiendo del plazo del vencimiento como estén pactadas. Recordemos, será pasivo corriente si su plazo está dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de corte o de emisión del estado de situación financiera, y será pasivo no corriente si su vencimiento es más allá de los 12 meses. Tercer punto, dinámica contable. ¿En qué caso se debitará y en qué caso se abonará? Esto para la elaboración de los asientos de cada transacción.
se debitará por el pago realizado a los proveedores, trabajadores, tributos, accionistas y obligaciones financieras. Se debitará por la disminución de obligaciones en el caso de devolución a los proveedores. Se debitará por el canje de facturas por letras. Se debitará por la diferencia de cambio a favor. Se debitará por el monto a favor de tributos, tratándose de tributos, por la capitalización de deudas y se debitará por la reversión de las provisiones. Igualmente, se abonará por el importe de los bienes y servicios adquiridos de los proveedores, por los impuestos y obligaciones a los trabajadores pendientes, por los préstamos recibidos de terceros y entidades financieras. Se abonará por las provisiones estimadas para cubrir obligaciones en general y se abonará por la diferencia de cambio en contra. Vale decir, aquí frente a la moneda nacional el tipo de cambio ha subido, por lo tanto la obligación en moneda nacional aumentará. Cuarto punto, participación en los indicadores financieros. Dentro de los indicadores relacionados con el endeudamiento tenemos lo siguiente: dependencia financiera, cuya fórmula es total pasivo entre total activo. Aquí el pasivo se calcula el porcentaje de participación del pasivo frente al activo. La segunda fórmula es autonomía a largo plazo, que es pasivo no corriente más el patrimonio entre el total activo. De igual manera, aquí trata de medir, en este caso, las deudas de largo plazo frente al activo. Y el endeudamiento patrimonial, la tercera fórmula, que es total pasivo entre el patrimonio neto. Aquí nos va a decir cuál es la participación del pasivo en porcentaje respecto del patrimonio neto. Bien, antes de finalizar, les recuerdo, tienen en mi sitio web en formato video los cursos sobre fundamentos de contabilidad, análisis de estados financieros y cómo elaborar un flujo de caja. Y en formato ebook, vale decir, para hacer los asientos contables, introducción a la codificación contable y la elaboración de asientos de compras, ventas e importaciones con múltiples casos. Bien, aquí nos quedamos, nada más, hasta la próxima, chao.